¿Cómo están, queridos estudiantes? Tengan muy buen día. El día de hoy en el curso de razonamiento matemático estudiaremos las operaciones inversas. ¿Y en qué consisten las operaciones inversas, profesor?, te preguntarás. Pues bien, quiero que observes el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico podemos observar que cada salto que dio Anita representa una operación. Y al final resultó 7, ¿verdad? ¿Cuál fue la cantidad inicial? Bueno, desde ya te voy adelantando que las operaciones inversas se suelen aplicar, o es un método operativo que se suele aplicar a aquellos problemas donde solemos conocer una cantidad final, pero no la cantidad inicial. Pero sí sabemos que a la cantidad inicial se le ha realizado un conjunto de procedimientos, como en este caso, observas, la primera piedrita y luego hay una operación, y luego hay otra operación, y luego hay otra operación, hasta llegar a un resultado final, ¿cierto? Pues bien, lo que vamos a hacer es que, o lo que vamos a observar es que se van a presentar una o más cantidades y una secuencia de operaciones que van a conducir a un resultado. En algunos casos, este resultado es conocido y en otros no. El objetivo, entonces, es determinar la cantidad inicial cuando se da como dato la cantidad final o hallar la cantidad final teniendo como dato la cantidad inicial. Parece que resultará complejo, ¿cierto? Pero es muy sencillo, te lo voy a mostrar en un momento. Por ahora, quiero que veas este segundo cuadrito. Observa aquí. Como vamos a trabajar lo que son las operaciones inversas, entonces para la solución de estos problemas es necesario que nosotros apliquemos la inversa a una determinada operación. Vamos a recordar un poco. Por ejemplo, si nosotros aplicáramos una adición, ¿cuál sería la operación inversa a la adición? Sería la sustracción, ¿cierto? Y de modo similar, la operación inversa a la sustracción sería la adición. Y lo mismo pasa con la multiplicación, ¿cierto? Su inversa sería la división y así sucesivamente. Profesor, ¿cuál sería la inversa de la potenciación, por ejemplo? La operación inversa a la potenciación sería la radicación. Por ejemplo, si yo voy a elevar a un número al cuadrado, pues de forma inversa yo aplicaré la raíz cuadrada. Si yo lo voy a elevar al cubo, de forma inversa aplicaré la raíz cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, quiero que recuerdes bien este gráfico, el gráfico que te muestro aquí en la parte inferior. Por ejemplo, es lo que estábamos diciendo anteriormente, pero ya representado en gráficos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo de un número a otro llego con una suma? ¿Cómo voy a regresar? Por la inversa, ¿cierto? La operación de la adición entonces será la sustracción. ¿Observas por acá? Mira, acá nos han planteado una multiplicación, pero ¿cómo regreso? Como una división, ¿cierto? Y finalmente, si acá estoy yendo o llegando de un número a otro mediante una raíz cuadrada, pues lo que voy a hacer es regresar con una potencia. Bueno, si es raíz cuadrada, potencia al cuadrado. Si es raíz cúbica, potencia al cubo y así sucesivamente. ¿Qué te parece? ¿Te estás mareando un poco? Ah, ya, no te preocupes. Vamos a analizarlo con algunos ejemplos. A ver, practiquemos aquí. Vamos a determinar la cantidad inicial o la cantidad final según sea el caso. Y para esto nos están planteando estos casitos. Observa por aquí. Muy bien. Y tenemos otro casito por aquí. A ver, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te preguntarás, ¿no? Bueno, como tú observarás, en el primer caso tenemos la cantidad final, tenemos el resultado final, pero no tenemos la cantidad inicial. Entonces lo que vamos a hacer aquí es determinar esa cantidad inicial. ¿Cómo lo haremos, profesor? Bueno, ¿qué pasa o qué número le has tenido que agregar a 10 para obtener como resultado 20? Profesor, lo que yo le he tenido que agregar es 10, ya lo habías visto, ¿no? Ok, de tal manera que 10 más 10 es 20. Entonces vamos a completar todas las cantidades que hemos tenido que utilizar para poder llegar a ese resultado final y determinar la cantidad inicial. Pues bien, en este último tramo entonces, para poder obtener 20, lo que hemos hecho es sumar 10 más 10. Ahora, para llegar a este resultado 10, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer con 8? Hay una cantidad que se ha tenido que dividir entre 8, ¿cierto? ¿Cuál será esa cantidad? Profesor, esa cantidad es 80. Claro, de tal modo que 80 entre 8 nos resultaría 10, ¿cierto? Y fíjate, ya estamos avanzando. Muy bien, ahora veamos en la operación anterior. Hay un número que ha sido multiplicado por 4 y hemos obtenido como resultado 80. ¿Cuál será ese número?
Claro, ese número tendría que ser 20, ¿cierto? Y finalmente, para llegar a este 20, hemos tenido que operar a un número, le hemos tenido que quitar 5. Por lo tanto, ¿es cierto o no que yo ya tengo el valor de esa incógnita? Claro, 25 menos 5 es igual a 20. Entonces ya tengo el valor de la incógnita, o dicho de otra manera, tengo la cantidad o el valor de la cantidad inicial. Como tú observarás, bueno, hemos ido en este caso operando desde el final hacia el inicio, ¿cierto? Eso en los casos en que nosotros conozcamos el resultado final, pero no conozcamos la cantidad inicial. Ahora, ¿qué sucede en el siguiente caso? Como observarás, en el siguiente caso sí tenemos la cantidad inicial, pero no tenemos el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar los cuadritos. A ver, de izquierda a derecha entonces, observa. ¿Cuánto sería 12 por 4? Profesor, 12 por 4 es 48. Perfecto. A ese resultado nos indican que le vamos a sumar 2. ¿Y cuánto sería 48 más 2? Eso sería 50, ¿verdad? Muy bien. Si seguimos en la operación, veremos que a 50 lo tenemos que dividir entre 5. ¿Y cuánto es 50 entre 5? Profesor, eso es igual a 10. Y finalmente, para poder determinar la cantidad final o el resultado final, lo único que hay que hacer es restar 10 menos 3. ¿Y cuánto es 10 menos 3? Claro, 10 menos 3 es 7. Y de esta manera entonces, a modo de práctica, hemos podido observar cómo podemos conseguir tanto la cantidad final o la cantidad inicial en una secuencia de procedimientos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es practicar ya con un ejemplito en sí y ver ya básicamente cómo es que se plantean este tipo de problemas donde vamos a aplicar el método operativo denominado, algunos también lo llaman el método del cangrejo o de las operaciones inversas. ¿Qué nos están diciendo aquí en este problema? Nos dicen que se triplica un número, el resultado se incrementa en 4, el resultado se disminuye en 15 y a la diferencia obtenida se eleva al cuadrado, dando como resultado final el número 100 y nos piden hallar el número. A ver, profesor, ¿cómo se resolverá eso? Ah, ya. Tú observarás que nos están pidiendo determinar una cantidad inicial que nosotros no conocemos, ¿cierto? Pero resulta que a esta cantidad inicial que nosotros no conocemos, ¿no? Le va a seguir una serie de procedimientos. En un primer momento se triplica, luego se aumenta, luego se disminuye y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad final, ¿cierto? ¿Y cuánto es esta cantidad final obtenida? Claro, la cantidad final obtenida es 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, profesor? Allá, lo que vamos a hacer es leer el problema. A ver, revisa nuevamente el problema y vamos a apoyarnos con un gráfico. Un gráfico que nos va a permitir, por un lado, ir desde el inicio hasta el final y luego retornar. Observa entonces el siguiente gráfico y vamos a ir desde el inicio hasta el final. ¿Qué ha sucedido con este número inicial que nosotros no conocemos? Profesor, se ha triplicado. Ah, ya, y si se ha triplicado, ¿qué operación hemos tenido que aplicar ahí? ¿Cómo tú triplicas una cantidad? Claro, multiplicándola por 3, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos están diciendo que esta cantidad inicial se ha triplicado, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 3. Luego, ¿qué ha sucedido? Al resultado obtenido se incrementa en 4. Ah, ya, o sea que al resultado que vamos a obtener luego de haberlo triplicado, le vamos a incrementar 4, pero ese incremento, ¿cómo se puede traducir? Es cierto, ¿no?, que se puede traducir también como una suma. Entonces, sería lo mismo que decir que el resultado se le ha sumado o aumentado 4, ¿cierto? Entonces, si se le ha aumentado 4, profesor, ¿qué le pongo? Más 4. Al resultado de todo eso que vayamos a obtener, nos están diciendo que se le disminuye en 15. Disminuir significa restar, ¿cierto? Quitar. Entonces lo que vamos a colocar aquí es menos 15. Y finalmente, a la diferencia que vayamos a obtener ahí, dice que le vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, aplicaremos ahí una potencial cuadrado y vamos a obtener como resultado final ahí, como observarás, a la cantidad 100, ¿verdad? Pues bien, lo que nos están pidiendo aquí es determinar cuál ha sido la cantidad inicial. Como te decía, en las operaciones inversas, nosotros para llegar al resultado o a la cantidad que se nos solicita, lo que vamos a hacer es
aplicar la inversa a cada operación que se haya realizado. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la inversa, pero ojo, también debe seguir un orden. Habíamos ido en el primer caso desde el inicio hasta el final, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir desde el final hasta el inicio. ¿Estamos? Muy bien. Observa entonces, ¿cuál será la operación inversa a la potencia al cuadrado? Claro, la operación inversa a la potencia al cuadrado sería la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Profesor, la raíz cuadrada de 100 es 10. Bueno, lo voy poniendo ahí como resultado, ¿cierto? Pero no como resultado final, ¿ya? Entonces la raíz cuadrada de 100 es 10. Muy bien, sigo. Habían dicho que yo había quitado 15, ¿cierto? Por lo tanto, la operación inversa a quitarle 15, ¿qué será? Aumentarle 15, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 10 más 15? Profesor, es 25. 10 más 15 es 25. Fíjate que yo ya vengo aplicando ya la operación inversa, ¿no? Y estoy poniendo los resultados que voy obteniendo en la parte inferior. Pues bien, hace rato nos habían dicho que nosotros habíamos aumentado, sumado o agregado 4, ¿cierto? ¿Cuál será la operación inversa a sumarle 4? Profesor, será restarle 4. Por lo tanto, dime tú, ¿cuánto es 25 menos 4? Eso es 21. Y tenemos aquí entonces la cantidad 21. Y finalmente, ¿qué va a suceder? Nosotros habíamos triplicado esa cantidad, es decir, lo habíamos multiplicado por 3. ¿Cuál es la operación inversa a la multiplicación por 3? Profesor, esa operación inversa es la división entre 3, ¿cierto? Entonces tenemos que 21 entre 3 es igual a 7. Por lo tanto, diremos que 7 es, ¿qué cosa? Nuestra cantidad inicial, es decir, la cantidad desconocida. ¿Qué te ha parecido la aplicación de las operaciones inversas? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir entonces, vamos a seguir practicando con otro ejercicio. A ver, en este caso nos están hablando de Ingenito, ¿cierto? Nos dicen, cada vez que Ingenito sale al recreo, yo sé que tú extrañas el recreo, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a recordar, ¿ya? Nos dicen, cada vez que Ingenito sale al recreo, gasta la mitad de su dinero y 3 soles más. O más 3 soles, ¿cierto? Si luego del tercer recreo, qué suertudos, ¿no? Tienen 3 recreos. Si luego del tercer recreo se quedó sin dinero, ¿cuánto tenía inicialmente? Como observarás, aquí entonces hay una cantidad que tenía Ingenito al inicio, ¿cierto? Y al final, ¿con cuánto se quedó? Con nada, se quedó sin dinero. Pero para que se quede sin dinero, ha tenido que realizar una serie de operaciones, ¿cierto? Bueno, en este caso una serie de gastos, ¿no? Pues bien, lo que vamos a hacer entonces es, ¿qué cosa, profesor? Vamos a seguir el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. No sabemos cuánto tenía Ingenito al inicio, pero sí sabemos cuánto tiene al final, ¿cierto? Se queda sin nada, es decir, tiene 0. Lo que vamos a hacer entonces es apoyarnos con una gráfica, ahí está la gráfica, y analicemos. A ver, ¿qué pasa cuando Ingenito sale al primer recreo? Gasta la mitad de su dinero, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros plantearíamos como una operación la mitad de algo? Por ejemplo, si tú tienes 10 soles y queremos determinar la mitad, ¿qué hacemos? Es cierto, ¿no?, que lo dividimos entre 2. Perfecto, lo vamos a dividir entonces entre 2. Por lo tanto, yendo entonces desde el inicio hasta el final, diremos que para determinar la mitad tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, profesor, ¿cuánto está gastando Ingenito? Está gastando su dinero dividido entre 2, ¿cierto? O sea, la mitad. Pero no solamente va a gastar esa mitad, sino que va a gastar 3 soles adicionales. ¿Qué significa eso? Que aparte de gastar esa mitad, va a gastar 3 soles más. ¿Y cómo lo expresaríamos en la parte superior? ¿Ah? ¿Cómo expresaríamos esas operaciones? Es cierto, ¿no?, que sería entre 2 más 4 menos 4. Si ahí nos están diciendo que está gastando 3 soles más. Profesor, ¿sería más 3? No, no sería más 3. ¿Por qué, profesor? Porque si bien en el problema nos dicen que está gastando 3 soles más, pero está gastando, por lo tanto, si está gastando, dime tú, ¿está aumentando a lo que él tiene o está disminuyendo de lo que él tiene? Claro, estaría disminuyendo a lo que él tiene, ¿cierto? Por lo tanto, eso lo vamos a plantear así, entre 2 menos 3. ¿Por qué, profesor, menos 3? Porque recuerda que está gastando.
Esta misma aplicación también se suele dar, por ejemplo, cuando nos hablan de un tanque que estaba lleno y luego pierde la mitad más 3 litros, por ejemplo, ¿no? Ojo, que cuando nos dicen que pierde más 3 litros, no significa que lo vamos a plantear como que estuviéramos agregando aquí, porque recuerda que si pierde, ¿no? Se está restando, se está quitando. En este caso, él está gastando, por eso es que le ponemos menos 3. Esta misma operación entonces va a pasar en cada recreo. Significa que en el siguiente recreo también va a gastar la mitad menos 3 y en el siguiente recreo también va a gastar la mitad menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y finalmente se ha quedado sin nada, ingenito, ¿cierto? Muy bien. Lo que viene ahora es lo más sencillo. Profesor, ahora vayamos entonces desde el final hasta el inicio. ¿Y qué va a suceder? Vamos a aplicar la operación inversa a todas las operaciones que habíamos visto en la parte superior. ¿Cuál es la operación inversa a menos 3 más 3? Y entre 2 por 2, ¿cierto? Muy bien, entonces plantearemos aquí un por 2 más 3. Y por aquí también, ¿cierto? Muy bien. A ver, observa. Como estamos yendo desde el final hasta el inicio, lo que vamos a hacer es seguir también la misma secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, primero habíamos dicho entonces por 2 más 3. ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Cuál es la última operación aquí? Más 3, ¿cierto? Entonces comencemos por ahí. ¿Cuánto es 0 más 3? 0 más 3 es 3. Y por 2, profesor, eso sería igual a 6. Muy bien, ya tenemos hasta ahí el primer resultado, ¿cierto? Vayamos a lo que sucede en el segundo recreo. Profesor, la operación inversa entre 2 menos 3 sería por 2 más 3. Muy bien, ¿cuánto es 6 más 3? Profesor, eso es 9. Y 9 por 2, eso será 18. Y lo mismo vamos a realizar en el siguiente caso. ¿Cuánto es 18 más 3? 18 más 3 es 21, profesor. Y por 2, eso será 42. Y de esta manera entonces hemos podido determinar el valor de la cantidad inicial, ya que el resultado o el valor de la cantidad inicial será este 42 que hemos obtenido en la última operación. ¿Qué te ha parecido, alumnito? Sencillo, ¿verdad? Recontra fácil, profesor. Muy bien. Recuerda entonces que cuando se está gastando dinero o cuando se está perdiendo una cantidad de litros, como cuando te hablaba de ese problema, ¿no? Del tanque, no vamos a sumarle. Lo que vamos a hacer es quitarle, restarle. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos ahora entonces otro casito más. Otro casito de aplicación. A ver, ¿qué nos están diciendo en este otro casito? En este caso el problema ya cambia un poco. ¿Por qué, profesor? Porque nos están hablando de 3 personas, A, B y C, que se ponen a jugar con la condición de que el que pierda la partida va a duplicar el dinero de los otros 2. Y nos dice que, bueno, se sabe que perdieron en orden alfabético. Quiere decir que primero perdió A, luego perdió B y luego perdió C. Pregunta, si ha perdido cada uno de ellos, entonces, ¿cuántas partidas jugaron? ¿Es cierto, no, que jugaron 3 partidas? Claro, en la primera habría perdido A, luego B y finalmente C. Muy bien, lo que nos dicen entonces es que al final cada uno se ha quedado con $32. La pregunta es, ¿cuánto tenía el jugador B al inicio? Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Parece complejo, pero te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. Profesor, ¿y qué es lo que voy a hacer? Ya, como nos están hablando de 3 personas, lo que vamos a hacer es ayudarnos con un gráfico, con un cuadro como el que ves a continuación. A ver, ¿puedes observar el cuadro? Perfecto. Aquí es donde vamos a ordenar entonces las cantidades que nos estén indicando en el problema. Nos dicen que juegan 3 personas, ¿cierto? Por un lado tenemos a por otro lado tenemos a B y finalmente tenemos a C. Tú recordarás que cada uno de ellos ha perdido una partida. Por lo tanto, si cada uno de ellos ha perdido una partida, es cierto, ¿no?, que se han jugado 3 partidas. Claro, por lo tanto, este cuadrito de acá representaría la primera partida, este de acá la segunda partida y este de acá la tercera partida. ¿Y qué ha resultado al final? Resulta que al final cada uno quedó con $32. Entonces, A tendría $32 al final, B $32 y C de la misma manera. Una vez que hemos determinado entonces la cantidad final, o bueno, ya nos están indicando cuál es la cantidad final con la que se quedó cada uno,
lo que debemos de hacer es sumar estas cantidades finales. Es decir, vamos a sumar 32 más 32 más 32. ¿Y cuánto es eso? Eso será igual a $96. Ahora, ¿por qué es importante determinar la cantidad total? Porque 96 vendría a ser la cantidad que tenían entre las tres personas, ¿cierto? Esto es importante determinarlo, ¿por qué? Porque a medida que vayan realizándoles los juegos, esta cantidad total no va a variar. Claro, si bien en el juego o en el transcurso del juego, cada uno de ellos va a ir perdiendo o va a ir aumentando el dinero que tenía, ¿cierto? Pero la cantidad final va a mantenerse constante, es decir, va a seguir siendo igual. ¿Por qué, profesor? Porque las cantidades, pues si bien van a cambiar de mano o van a ir de persona en persona, pues la cantidad final no va a cambiar, la cantidad final va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que determinas cuánto había en total. Pues bien, ahora sí comencemos a desarrollar nuestro problema. ¿Qué nos decían como dato entonces? Nos decían que cada uno de ellos había perdido una partida y en el orden en que han sido mencionados, ¿cierto? Es decir, primero perdió A, luego perdió B y finalmente perdió C, ¿cierto? Muy bien, observemos entonces, vayamos de atrás hacia adelante. Vayamos del final al inicio. Total, lo que queremos obtener es la cantidad inicial, ¿cierto? Bien, quiero que observes en el tercer caso, en la tercera partida, dado que ellos han perdido en el orden en que han sido mencionados, ¿quién perdió la última partida? Profesor, la última partida la perdió C. Claro, por lo tanto, si C ha perdido la última partida, significa que C le ha tenido que duplicar el dinero a A y también le ha tenido que duplicar el dinero a B, ¿cierto? Pregunta, si A terminó teniendo 32, ¿cuánto es que tenía antes? Porque a él le han duplicado el dinero. Ah, ya, entonces, profesor, como para duplicarle tendríamos que multiplicarlo por 2, pues si yo quiero realizar la inversa sería dividir 32 entre 2. Entonces, ¿cuánto tenía A antes de que le duplicaran el dinero? Profesor, tenía 16, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué pasa con B? ¿Cuánto tenía antes de que le duplicaran el dinero? Claro, también tenía la misma cantidad, ¿o no? Efectivamente. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Lo que te mencionaba hace un rato. A ver, ¿qué pasa si nosotros sumamos la cantidad de A y B? ¿Cuánto sería ahí? ¿Es cierto o no que sería 32? Sí, profesor, sería 32. ¿Pero tú recuerdas cuánto dinero había en total? Claro, en total habían $96. Por lo tanto, si en total tienen que haber $96 y aquí ya tenemos 32, ¿cuánto es lo que tenía C en la tercera partida? Claro, sería la diferencia, es decir, C tenía 64. Y dime, en total, ¿sigue siendo o no la cantidad de dinero total $96? Claro, para eso era importante entonces determinar la cantidad total, porque esa no va a variar en el transcurso de los juegos. La cantidad total va a seguir siendo la misma. Pues bien, de esta manera entonces hemos determinado qué es lo que sucedió en el tercer juego. Ahora vayamos a la segunda partida o al segundo juego. ¿Quién perdió en el segundo juego? B, ¿verdad? El que perdió el segundo juego ha sido B. Entonces, B le ha tenido que duplicar el dinero a A y también le ha tenido que duplicar el dinero a C. Pregunta, ¿cuánto tenía A entonces en el segundo juego? Profesor, si terminó teniendo 16, pues lo que ha tenido A en ese segundo juego ha sido $8, ¿cierto? Ya cuando le duplicaron, pues pasó a tener 16. ¿Y lo mismo sucedió con C? Cierto, claro. Profesor, C terminó teniendo 64. Pero, ¿cuánto tenía en esa segunda partida? Porque a él le han duplicado el dinero. Entonces sería 64 entre 2. ¿Y cuánto es eso? Claro, serían $32 que tenía B. Nuevamente, sumo. ¿Cuánto hay entre A y C? Profesor, entre A y C hay 40. ¿Cuánto falta para tener la cantidad total, que es 96? Profesor, lo que faltan son $56. Entonces, estos $56 son los que le corresponderían al jugador B. Y eso es lo que habría pasado en el segundo juego. Ahora veamos qué es lo que sucedió en la primera partida. ¿Quién perdió la primera partida? Claro, la primera partida la perdió A, por lo tanto, A le ha tenido que duplicar el dinero tanto a B y a C, ¿cierto? Entonces, a ver, si B terminó teniendo 56, ¿cuánto tenía al inicio entonces, antes de que le duplicaran el dinero? ¿Es cierto o no que tenía la mitad de eso? Claro, entonces B tenía 28. Y lo mismo habrá sucedido con C. Si C termina teniendo 32, ¿cuánto tenía antes? Tenía
16. Ahora, si nosotros sumamos eso, ¿cuánto suma 28 más 16? Profesor, eso suma 44. Por lo tanto, ¿cuánto tenía A al inicio? Él habrá tenido 52. Y así es como hemos completado entonces, yendo desde el final hasta el inicio a través de operaciones inversas, cuál fue la cantidad que tenían los jugadores antes de iniciar el juego. ¿Qué nos están preguntando aquí? La pregunta es, ¿cuánto tenía el jugador B al inicio? Ahí está entonces. Dime tú, ¿cuánto tenía el jugador B al inicio? Profesor, el jugador B tenía 28 dólares. De esta manera entonces hemos podido dar también solución a este nuevo problema. ¿Qué te ha parecido, alumnito? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Te voy a pedir entonces que revises la ficha de trabajo. Ahí están algunos ejercicios para ti. Y si tuvieras alguna duda o inquietud, por favor, házmela llegar vía plataforma, WhatsApp o correo electrónico. Es todo por ahora. Un gusto. Hasta la próxima.